Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Hoy Mauricio Macri planteó en este raid mediático que está haciendo, varias entrevistas dio, entre ellas con Jorge Lanata, estuvo una nota que se va a ver el domingo en PPT. Macri salió a defender la política económica, a justificar el tarifazo y de alguna manera a generar expectativa de que lo peor ya pasó. Esa es la teoría que hoy esbozó Mauricio Macri. El planteo es, bueno, tuvimos que tomar una serie de medidas muy duras. El presidente ha dicho varias veces, me han dolido las medidas y demás, por la herencia del kirchnerismo. Volvió a repetir en sus apariciones mediáticas que de esa manera se evitó que Argentina fuese a Venezuela o que en la metáfora del avión iba rumbo a estrellarse, y Macri dice que con esas medidas se logró evitar esa crisis a la cual iba el kirchnerismo con su legado. Pero bueno, por otro lado está planteando la expectativa de que en el segundo semestre las cosas van a mejorar. Un segundo semestre que ya ha empezado y de alguna manera Macri se lo ve todavía con todos los indicadores en rojo. No solamente los indicadores de inflación del supermercado, sino los indicadores del nivel de actividad. De hecho, lo que se ve con esos indicadores es que la caída ha sido muy fuerte en mayo y junio, más que en los meses anteriores. Es decir, que el primer trimestre fue, si se quiere, benévolo en caída del nivel de actividad respecto a lo que fue los últimos 2 meses. Hasta hace 2 semanas, junio era el fondo del pozo. De hecho, supermercados que habían caído 1,6% el primer trimestre, bueno, un derrumbe del 12% en mayo, es el último dato del INDEC. Lo mismo las ventas minoristas, venían cayendo 4% y cayeron 9% en mayo. Bueno, las ventas de shopping, 15% de caída en mayo, mucho mayor de lo que había ocurrido antes. Lo mismo el consumo de carne, la recaudación de IVA, DGI, que es un indicador de nivel de actividad. Todo empeoró en mayo y junio, incluso lo que ha pasado también en el sector de la construcción. Y la pregunta es si efectivamente lo peor ya pasó o todavía falta más. Y es un poco un interrogante que hay entre los economistas, porque, insisto, si pasó lo peor, bueno, pasó hace muy poquito. Es decir, no es que pasó en el primer trimestre del año o en marzo o abril. Lo peor en términos de indicadores económicos se ha visto hace algunas semanas, entre mayo y junio. Y la pregunta es si la economía está en un proceso de encontrar algún rumbo y algún despegue ya a partir del mes próximo, incluso en julio, o si todavía falta para que siga cayendo. Orlando Ferreres publicó en el día de hoy sus indicadores industriales, que en general viene haciendo hace mucho tiempo, y es alguien insospechado de ser opositor al gobierno, y marcan que junio fue el peor mes desde el punto de vista del nivel de actividad industrial. Y junio fue hace poco más de 2 semanas. Y ahí está la pregunta, es si lo peor ya pasó. Y lo mismo con la inflación. La inflación ha tenido un pico en junio desde el punto de vista interanual, lo muestran los datos de la ciudad de Buenos Aires, 47% de inflación, junio de este año, junio del año pasado. Pero, de alguna manera, Macri sintió que necesitaba salir a defender la política económica, a defender el tarifazo y a generar expectativa, a mostrar que más allá de lo que ha ocurrido en este primer semestre del año, hay una reactivación posible, hay una baja de la inflación, y que en todo caso todos los problemas económicos que el propio gobierno reconoce tienen como responsable la herencia del kirchnerismo. ¿Lo peor ya pasó? Mirá el informe. Unos días después de las protestas contra el tarifazo, Mauricio Macri decidió ensayar un raid mediático como forma de defensa. El presidente de la Nación le dio entrevistas exclusivas al noticiero de Telefe, a Jorge Lanata de Canal 13 y a Alejandro Fantino en América. Macri repitió que le tocó hacerse cargo de un país devastado y aseguró que lo peor ya pasó. La Argentina, a ver, era como un avión que iba a estrellarse. Nosotros logramos remontar y por la decisión de cambio de todos los argentinos evitamos que la crisis final, que hubiese sido una Argentina yendo hacia Venezuela inexorablemente.
El presidente dijo que el gobierno anterior destruyó las estadísticas estatales y ocultó deliberadamente los datos de la situación económica y social. Además, volvió a defender los aumentos de tarifas y consideró que la política de ajuste es gradual. Lo peor es que esto fue una versión gradual, porque todavía la energía cuesta mucho más de las tarifas que están sobre la mesa. Entonces, claramente todo es perfectible y por eso hemos ido corrigiendo. La reaparición mediática de Macri se da justo cuando las estadísticas oficiales reconocen un escenario complicado. Todos los indicadores del primer semestre muestran que los aumentos de precios siguen y la caída del consumo se profundiza. Con una prédica casi solitaria, el presidente afirma que hay motivos para recuperar el optimismo. Yo creo que lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Yo pienso que lo peor ya pasó. Sin embargo, Cambiemos sigue recibiendo críticas por izquierda y por derecha. Mientras el kirchnerismo denuncia el ajuste brutal y Beatriz Sarlo compara al presidente con Donald Trump, economistas ortodoxos lo fulminan con críticas. El consultor José Luis Espert reiteró que Cambiemos vendió humo y lo está pagando caro. Además, advirtió que el actual plan económico no tiene forma de sostenerse en el tiempo. El gobierno apuesta a conseguir un voto de confianza decisivo con el blanqueo de capitales que arranca en agosto, o el optimismo oficial puede chocar nuevamente con la realidad como pasó en el primer semestre. Bueno, ya está con nosotros Jorge Macri, que es el intendente de Vicente López, el primo del presidente, y tal vez el año que viene, aunque por ahora es el larguísimo plazo, uno de los candidatos fuertes de Macri, del presidente, en la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir. Un placer. Bueno, a ver, lo peor ya pasó. ¿Qué significa el mensaje de Macri? Lo que dijo, yo coincido con él. Lo peor en términos económicos. Bueno, sí, hoy el problema más doloroso, más complejo que tenemos es lograr poner al país en marcha de nuevo, sin ninguna duda. El tema económico es y social, digo, no es la economía como un fenómeno abstracto, sino la economía en función de hogares, trabajo, alimento, salir de una lógica de pobreza que se construyó durante muchos años, porque para mí la visión de pobreza tiene que ver con que la mitad de los chicos en la provincia de Buenos Aires no terminan el secundario, y estos son años y años de sostenerlo, una política que fracasó. Porque sin estudio no hay libertad, sin estudio no hay posibilidad real de conseguir empleo de calidad. La energía es otro techo claro que tiene hoy el crecimiento. Hoy, si vienen 10, 12, 15, 20 empresas en serio a instalarse en la Argentina a generar empleo, no tienen energía para hacerlo. Ahora, ¿ustedes sienten que efectivamente la sociedad comprende cómo ha sido el paso del régimen del kirchnerismo a lo que ustedes están tratando de plantear? Es cierto que muchas encuestas muestran que hay una mayoría que todavía endilga gran parte de los problemas económicos actuales a la administración pasada. Pero si uno mira los indicadores, bueno, la verdad que la inflación aumentó, el nivel de actividad, la recesión se profundizó. El tarifazo del año pasado fue un año de congelamiento, año electoral de congelamiento de tarifa. Hubo un tarifazo fuerte con no solo un el año pasado, en el bolsillo importante. Las tarifas venían congeladas hace mucho más tiempo. En el 2014 sí hubo aumento. Sí, pero nunca, sí. Siempre menos que la inflación, digamos. Sí. Es decir, ¿ustedes piensan que efectivamente ese proceso de alguna manera se terminó con, ahora hace 20 días, con el mes de junio, que de ahora en más empiezan a cosechar los frutos? Yo no creo que nada sea tan simple ni nada tan lineal ni tan mágico. Hemos tomado una serie de medidas muy complejas, muy difíciles, necesarias, que evidentemente han golpeado, y a muchos han golpeado en distintos... A algunos le han pospuesto, digamos, algún gustito, pero a muchos los han puesto en situación de que nosotros como intendente, y es lo que tenemos que hacer todos los días, garanticemos que tengan una ración de comida, que les llegue la ayuda, que aquella familia que necesita estemos cerca, sin ninguna duda, porque cuando tenés inflación, y es lo que ocurrió durante todos estos años, el agua sube y algunos la sufren en incomodidad, otros la sufren en situaciones mucho más críticas y dramáticas. Pero créeme que nosotros no llegamos con la vocación de generar esto. Esto tiene que ver con tener que tomar decisiones difíciles que si no las tomábamos no había solución. Y efectivamente la gente... A mí me parece, lo dicen las encuestas, pero a mí me parece en el vínculo, en el diálogo
con los vecinos en Vicente López y en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, que comprende que esto es parte de la herencia que hemos heredado. Y por otro lado, yo te digo, si el presidente hubiera sido Scioli, muchos plantean, no, porque el gradualismo, no gradualismo. La verdad es que cuando yo analizo la provincia de Buenos Aires que nos dejó, que está mucho peor que el país que nos quedó, y bueno, gracias a Dios, estamos teniendo que tomar estas decisiones nosotros y por algo la gente nos eligió, esto está claro. Macri plantea que pese a todo esto es gradualismo. Sin ninguna duda se podría haber sido más brutal. Digamos, los consejos de los ortodoxos planteaban cosas mucho menos sensibles. Yo he estado con Mauricio. De ahí las críticas que ustedes ven, estilo Bueno. experto de algunos economistas Sí, más claro, ortodoxos, por supuesto. que dicen ustedes no hicieron el ajuste fiscal que, Y si estuviera, que requerían, no y si hicieron la estuviera devaluación que se Martínez de requería. Oz, nos estaría pegando fuerte y duro diciendo que no hicimos el ajuste que había que hacer, obviamente. Nosotros estamos aplicando medidas que no son simpáticas, pero con todo el cuidado que podemos aplicar a medidas difíciles. Digamos, no hay manera de que salgamos de tantos años de mentiras sin este tipo de medidas. Y digo mentiras porque además hay mucho doble discurso. Yo escucho muchos intendentes que hoy plantean que estos aumentos, estos tarifazos, demuestran ausencia de sensibilidad. Y si yo analizo el ajuste de ABL que han hecho todos esos intendentes en los últimos 10 o 12 años, le ganan por lejos al ajuste de tarifas. Entonces, ¿cómo es? Hay ajustes de tarifas o de ingresos que son sensibles y otros que son insensibles. Sí, lo que pasa es que ahora los intendentes dicen, miren, se mandaron un tarifazo tan fuerte que ahora la gente no me paga el ABL. Digamos, no, o paga las tarifas o paga el ABL. Pero ellos aumentaron. A mí no me pasa eso en Vicente López. Yo no tengo una caída de recaudación. Será porque ven un gobierno que gestiona. Estuve hablando con el intendente Lunghi el otro día. No ve una caída de recaudación. ¿Por qué? Porque ve un intendente cercano y que gestiona. No creo que en Tigre haya caído la recaudación porque probablemente hay un intendente que gestiona. Yo no creo que eso sea una generalidad. Hoy hablé con Gustavo de Pose. Le dije, che, mirá, algunos están diciendo esto. Yo chequeé en Vicente López, hablé con algunos intendentes. No cayó. Entonces me parece que hay muchos que intentan tirar la responsabilidad y la culpa afuera. No, este gobierno es insensible, por eso nos va mal a todos. Administran mal sus municipios, no dan respuestas a la gente, han aumentado las tasas muchísimo, pero dicen que los insensibles son los otros. A ver, Ojo, y estoy hablando de 1000 y pico de aumento en 7 o 8 años, no estoy hablando de poquito. Macri con la nata planteando que lo del tarifazo ha habido un error de comunicación. El tema de las tarifas, ¿se va a convocar a audiencias finalmente? Estaba previsto en marzo, adelantamos a octubre. Lo que quiero decir, que tal vez fue un error de comunicación nuestra, pero lo que prevé la ley es llamar a audiencia pública cuando uno va a modificar la tarifa de transporte y distribución. No específicamente y explícitamente la ley dice que si se modifica solamente el valor del combustible, del valor de la energía propia, no hay que hacer audiencia. Nosotros modificamos solamente esta parte, que tal vez fue un error de comunicación nuestra. Bueno, ha habido un problema grave con este tema del tarifazo de gas, las idas, las vueltas, y todavía no se sabe si está vigente. Ese es lo peor de todo. Algunos decían que el INDEC tendría que revisar el dato de inflación de junio, porque fue un dato de inflación alto, 3,2% la inflación en junio, pero bueno, finalmente, porque ahí pegaba también el tarifazo. Y después el tarifazo no está vigente. ¿Quién dijo que teníamos que revisar? No está vigente. No, que algunos dicen, bueno, en realidad tendría que haber menos inflación. Porque después, ¿Qué quieren que la dibujemos? ¿Que volvamos a la mentira del kirchnerismo? ¿A construir una verdad falsa? ¿A decir que el metro mide 90 centímetros, entonces somos todos más altos? No, lo que planteo es que se ha generado toda una psicosis. No, pero eso está claro. Y por ahora no está vigente, por ahora no hay que pagar la factura de gas. No, eso está claro, por supuesto. Pero lo que digo es, y por algo lo reiteraron, el presidente dijo, debemos haber cometido algún error. Yo prefiero estos errores a la mentira. A mí vivir 10 años con mentira me parece mucho más grave. Decirnos que la inflación era una que no era, decir que la línea de pobreza estaba puesta en un lugar cuando no estaba puesta y que entonces un montón de gente no accediera a
a la asignación universal por hijo? ¿Porque alguien dibujaba una línea de mentira en una estadística? Yo prefiero esto a aquello. Me parece que la inmensa mayoría de la gente también. Me parece que es hora de que nos digamos la verdad. Depende de nosotros. No es culpa de otros, no es culpa del mundo. Tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. Entre otras cosas, cuidar nuestra energía, porque la energía, además de gastar menos, nos permite generar valor agregado, desarrollo, volver a exportar. La Argentina ha dejado de ser... Construimos un gasoducto para exportar gas a Chile, hoy lo importamos. Algo hicimos mal. Si no vemos esta realidad, nos vamos a seguir engañando, vamos a decir, bueno, ahí va, somos los campeones del mundo, pero bueno, la pelota no entró, el referee nos hizo trampa. También es cierto, decíamos, bueno, de las críticas del gobierno, ahora vamos a hablar un poco de las por derecha, pero Beatriz Sarlo dijo, gobernar no es prueba y error, se puede fracasar, pero no se puede justificar ese fracaso con que probamos y no sale. También me acuerdo Beatriz Sarlo plantear de manera dramática, porque casi lloraba en los programas, que si Massa y Macri no se juntaban, ganaba el kirchnerismo. No, por eso estoy hablando de un intelectual antikirchnerista, pero que critica... Pero también, pero que la verdad, no, digamos, sí. Por ser antikirchnerista vos no sos dueño de la verdad. Lo que digo es, uno puede decir un montón de cosas. Ahora, después hay que gobernar. Y nosotros estamos gobernando. Yo, por ejemplo, hoy festejo el boleto estudiantil que anunció María Eugenia. Digo, pues si no parece que todo fuera la realidad solamente de las tarifas, que es una realidad, es parte de una realidad. Pero hay un montón de cosas que por ahí las damos por sentadas. Comenzaron las clases en tiempo y forma después de cuántos años de peronismo que no era capaz de sentarse con los sindicatos y garantizar el inicio de clases. Y además tenemos boleto estudiantil bien votado, bien articulado, bien comunicado. Para mí esos son logros concretos, sociales, de una relevancia importantísima. Jenú, una pregunta. Sí, salieron votantes de Macri la semana pasada a protestar en los cacerolazos en Vicente López, en algunos puntos del conurbano, en la capital federal. ¿Cree usted o fue solo el kirchnerismo, el antimacrismo? Es imposible ¿O salieron saberlo. También votantes de ¿Vos qué pensás? Yo pienso que sí, que por eso es un problema para el gobierno, pero la pregunta y lo que interesa es la opinión suya. Es imposible verificarlo. Me hace una pregunta que yo no puedo verificar, digamos. Probablemente, te lo voy a contestar de manera distinta, seguramente hay gente angustiada que nos votó y que dice, uy, yo pensé que le iban a encontrar la vuelta más rápido. Particularmente respecto del cacerolazo, que no tiene nada que ver con la cantidad de gente que está angustiada, hubo mucha movilización en Olivos. Hay mucha más gente angustiada de que... Mucha más gente, por supuesto, pero que no se siente representada por esas expresiones políticas que fueron con banderas, hacer politiquería, buscar la chicana. Y seguramente hay mucha más gente hubo de angustiada. todo. El kirchnerista que va al cacerolazo dice, me aumentó la tarifa, fuera Macri, digamos, quiero sacarlo a Macri del gobierno. Sí, está bien. Ahora, el que votó a otros partidos políticos, votó a Massa, el que votó a Macri y demás, dice, bueno, me aumentó la tarifa, quiero que esto me lo resuelvan. Por supuesto, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero resolverlo no es mentirnos con los precios, resolverlo es generar desarrollo, es generar inclusión, es generar empleo, es volver a poner al país en marcha, es salir de una lógica de un país que durante 5 años no generó crecimiento de empleo privado. No existe un país que se desarrolle sin empleo privado. Digamos, el Estado necesita de sectores privados pujantes que aporten impuestos para redistribuir esos impuestos y ayudar a los más débiles. Esta es la tarea del Estado. Sin sectores privados a los que les vaya bien, y hace ya 6 años que no se genera empleo privado. No es una novedad de este gobierno. Lo que pasa es que no nos mentimos, eso sí es cierto. Lleno una pregunta. Sí, más. Se vio en estos días, estamos medio cruzados, sí. No nos vemos bien, pero estamos cerca. Se vio en estos días una foto donde estaba Ritondo con Granados, después de muchas críticas, incluso un documento de Elisa Carrió con cuestionamientos muy duros a Pablo Bresci, el jefe de la policía bonaerense. Y la pregunta es si el gobierno de Cambiemos está más cerca en materia de seguridad de lo que hizo Scioli con Granados que de lo que plantea Carrió. Bueno, claramente si nosotros estamos investigando a la policía, no hemos hecho una racia, sino que identificamos policías que están en hechos de corrupción concreto y se los lleva detenidos, no estamos cerca de la política de seguridad de Scioli. Yo lo que vi fue una foto de un ministro que gobierna con los intendentes que fueron electos. Y a mí me parece que eso es correcto. Hay que respetar la voluntad de voto. Ritondo varias veces lo elogió también a Granados y mantuvo, parte de la gestión en seguridad, ¿no?
Bueno, yo creo que Granados, la puesta en marcha del CPC fue un avance respecto a lo que venía ocurriendo en provincia de Buenos Aires, pero la política nuestra tiene muy poco que ver con la que planteó Scioli en seguridad. Entre otras cosas, porque si hay delincuentes en la fuerza policial, los detenemos, no se los pasa a disponibilidad y nada más. No hay persecución a la policía. Lo que hay, digo porque en estos días han salido titulares de racias, y dice racia en la policía, y en realidad hay un operativo en Lanús donde se detiene a un comisario y no sé cuánto que manejaban el juego, un operativo en Bolívar, digo, todos lugares, algunos con intendentes Cambiemos, otros con intendentes Frente para la Victoria, donde lo que se descubre es que la policía era parte de una actividad delictiva. Eso no es racia, eso es tratar de que se cumpla la ley, sea quien la incumpla. Cuando Carrió dice que los intendentes del conurbano de la zona norte, incluye ahí la gestión de Tigre, pero también la de San Isidro, la suya propia también, protegen a los fiscales que encubren el narcotráfico, ¿está lastimando al gobierno de Cambiemos? Yo no me siento lastimado ni agredido por Carrió en esas declaraciones. Creo que los dos buscamos lo mismo, todos nosotros, María Eugenia a la cabeza, Mauricio, que es combatir al narcotráfico, cada uno con sus mecanismos, con sus estilos, con sus diferencias. Por suerte somos un espacio político donde nos manifestamos y nos expresamos con libertad, aún desde algunas diferencias de metodología, pero yo no me siento tocado, estoy tranquilo, trabajo todos los días en contra del narcotráfico, en contra de la pobreza, lo hago como intendente, lo hago ayudando y trabajando en equipo a Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, María Eugenia en la provincia, no, la verdad que no me sentí tocado. Si Carrió quiere ser candidata de Cambiemos el año que viene en la provincia de Buenos Aires, ¿usted va a competir con Carrió? No lo sé. Evidentemente la PASO es una herramienta, pero sí. A mí me parece que nosotros tenemos un único candidato en provincia de Buenos Aires cuando uno es gobierno nacional, provincial y gobernamos 64 intendencias, que es la gestión. Cuando vos sos gobierno, la oposición hace política en el espacio que vos dejás vacante, y el espacio se deja vacante si gestionás mal. Como yo creo que vamos a tener una gran gestión y tenemos una gobernadora excepcional, creo que la gestión se va a imponer. Es decir, se va a plebiscitar el año Totalmente. Que viene la gestión no tengo ninguna duda. del gobierno. La gestión del gobierno de María Eugenia y la figura de María Claramente Eugenia. el gobierno espera que la realidad no sea la de hoy. Y por eso hacemos política, porque hemos venido a transformar la realidad. Yo soy un convencido de eso. He transformado Vicente López, como Lungui transformó Tandil, como tantos otros han transformado sus lugares. Horacio, María Eugenia, Mauricio transformaron esta ciudad y vamos a transformar provincia y país. Macri, gracias por haber estado en Plan M. Otro Macri, el presidente hablando con La Nata, se acabó la joda llamando al blanqueo, ¿no? Diciendo que los que se quedan afuera del blanqueo van a ser perseguidos por la AFIP. Es la gran apuesta del gobierno a partir de agosto. Acá se acabó la joda para todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene que pagar sus impuestos, por eso aprovechen esta última oportunidad que tienen, porque si no, Alberto Abad los va a encontrar. Así que paguen sus impuestos y blanqueen, que los que trabajan paguen sus impuestos, que acá no hay más Cristóbal López que pueden no pagar sus impuestos. Un ratito vamos a hablar con Alberto Fernández. Ya están en nuestros estudios Jorge Mancini, que es diputado provincial por Cambiemos, pero es uno de los hombres de confianza de Hugo Moyano. Está Héctor Daer, que es diputado del Frente Renovador y que está en la CGT, hasta ahora en la de Caló, pero bueno, ahora van a estar todos juntos, lo va a explicar Diego Genú, Agustín Datelis. Y está Carlos Fernández, que es senador provincial de Cambiemos. Bueno, esta idea de lo peor ya pasó, que plantea Macri, es una expresión de deseo. Efectivamente, el gobierno cree que dejó atrás la herencia del kirchnerismo. Mirá, te hago una pequeña introducción. Sí. No sé qué cree el gobierno, pero digo, en términos de indicadores macroeconómicos, muy probablemente sí. No porque el segundo semestre va a ser bueno, sino porque el primero fue un desastre. Y es muy difícil que siga con esa tendencia porque sería muy compleja la cosa y no están dadas las condiciones para eso. Ahora, para cada una de las individualidades que sufrió de estas políticas económicas en términos de perder el empleo, en términos de una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo, lamentablemente lo peor no es que ya pasó, sino que recién empieza. Entonces ahí hay que hacer una distinción entre lo que te indican los indicadores macroeconómicos, que vos mostrabas algunos, todos están muy mal en términos de consumo, sectores como la construcción, la industria, la producción industrial, vos citabas el indicador de... El gobierno lo reconoce. De Orlando Ferreres. Claro. El gobierno es más, los indicadores a veces del INDEC son peores que los indicadores de las consultoras privadas, por ejemplo en el tema de la inflación. Ahí la hipótesis que uno tiene es, bueno, el gobierno está tratando de reconstruir credibilidad en el INDEC y no quiere tocar nada en eso,
o está muy confiado de mostrar ahora los peores indicadores para en algunos meses mostrar la mejora respecto a estos indicadores, ¿no? Sí, muy probablemente eso sea así, digamos. Y por eso te digo, en los indicadores macro, digo, vos viste el indicador de la CAME que marca el consumo, sí, cayó en junio 9,8% anual. Bueno, no vas a tener 10 u 11 de caída en el mes de julio. Entonces, en ese sentido, se va a moderar la caída o la inflación es cierto que va a ir desacelerando y no vas a tener registro como tuviste en los últimos meses, tarifazo mediante, etcétera, con variaciones tan fuertes, tan altas. Ahora, te repito, porque no hay que perder de vista la cuestión social en esto. Hay millones de hogares que cayeron por debajo de la línea de la pobreza, que están pasando muy mal la situación en términos de ingresos por adquisitivo, de pérdida de empleo, y para aquellos que están siendo impactados por esto, lo peor recién empieza. Eso es lo que hay que tener en cuenta, más allá de los indicadores. A ver, están Héctor Daer y Mancini. A mí me gusta esto porque ayer estaban Alderete y el Toti Flores, ¿no? Que los dos tienen una lucha común desde el punto de vista de la militancia social, pero uno apoya al gobierno y el otro está férreo opositor del gobierno. Un poco lo que pasa con Mancini y con Héctor Daer desde el campo gremial, ¿no? Desde el sindicalismo. Bueno, ¿Cómo está? Lo primero ¿Está pésima la cosa para los trabajadores? No, lo primero que te quiero decir es que si el oficialismo cree que están haciendo todo bien, estamos totalmente preocupados. Y creo que vamos por mal camino. La ausencia de la preocupación que tiene que tener el Estado de mantener un estándar en la calidad de vida tiene que ver con esto. Es decir, yo aumento las tarifas y el que puede pagar la paga y el que no la paga no la paga. Digamos, lo que se tiene que aumentar, acabar la joda es que se tienen que poner a gobernar. Este es parte del problema, ¿no? Y tener una visión del Estado con una preocupación sobre la calidad de vida y el estándar de vida mínima que un Estado le tiene que garantizar a su población. Digamos, cuando nos plantean que estamos todos bien, que tenemos que hacer cosas que nos duelen, pero las tenemos que hacer, y seguimos hablando de la herencia era una, pero aumentó la pobreza, aumentó la inflación, las pymes salieron, el aumento de tarifas las dejó fuera de escala. Digamos, este es un tema. Y todo esto trae aparejado como en mediano y corto plazo crisis social. Este es el problema, digamos. No es si favorece o no favorece, pero es la realidad, ¿no? En algo discrepo. Nadie piensa que está todo bien. Yo digo, no es una medida, es una medida antipática la que se tomó y por supuesto que causa un malestar social y por supuesto que hubo correcciones. Y eso es lo que hay que marcar la diferencia. Antes avanzaban y nos estrellábamos. Por supuesto que todavía tenemos que seguir hablando de la herencia que se recibió. Por supuesto que estábamos hablando recién de que se paró la construcción, bajó un 11% el tema de la construcción, pero paró en septiembre del año pasado. Es decir, ahora se está revisando absolutamente todo y sin lugar a dudas se va a hacer la obra de infraestructura más grande de la historia de la República Argentina. Esto es una realidad objetiva. Perdóname, son anuncios. Sí, son anuncios. Realidad objetiva no tiene nada. Realidad objetiva es cuando la tocas. Bueno, está bien, por supuesto, está bien. Ya empezó. Ya el municipio ya empezó. Es la primera vez en la historia que hay obra pública en los 135 municipios financiada por el gobierno de la provincia. La obra pública está parada completamente hace 6 meses. Completamente. Empieza, es cierto que de a poco... Desconocer la realidad de la provincia de Buenos Aires. Es cierto que de a poco está empezando. Cuando vos mirás los números agregados de deuda pública, está bien, pero igual no me vas a justificar que con deuda pública se reactiva la economía. No. Digo, venimos de 4 años sin Si me mostrás un tractor con un tipo arriba, con una topadora, yo creo. Ahora, no la veo la obra pública. En todos los no la veo la obra pública. Te invito a que vengas a Puente... Financiada por el gobierno de la Por ejemplo, Puente La Noria estuvo parado durante años que habían ofrecido a Insaurralde hacer esa obra, no se hizo nada. Se están haciendo obras hidráulicas en la provincia de Buenos Aires, que por ahí no se ven. El otro día hablaba con un compañero de La Plata que decía, y bueno, pero la verdad que la obra que están haciendo en el Arroyo El Gato no se ve, se va a ver recién cuando haya un caudal de agua importante caído y no haya inundación. Bueno, pero la obra pública se está haciendo. ¿Me permitís? A ver, un segundo, le pregunto a Mancini y a Daer, que son dos hombres del sindicalismo, uno como Llano, otro ha estado cerca de Caló, pero me parece que están todos juntos, van a estar ahora, Diego, a partir de agosto
en una CGT unificada, se ha manejado mucho de algunos sectores políticos la idea de que se unen, se vienen con un paro. La estrategia que viene el paro de la CGT unificada. Primero que... La estrategia el consenso. del movimiento obrero, no de sectores políticos. Exactamente, totalmente de acuerdo. Por eso, pero ahí hay una cosa que tiene que ser clara. La unidad del movimiento obrero tiene que pasar por el consenso, por la coherencia y por la independencia del gobierno de turno. Y esto es lo que nosotros estamos tratando de llevar adelante. Por supuesto que nosotros estamos totalmente de acuerdo con la unidad del movimiento obrero. Por supuesto que se está trabajando y lo que uno aspira es que realmente el movimiento obrero esté unido y que los dirigentes que en algún momento cometieron errores, porque todos cometemos errores, así como estaban hablando del gobierno, cuando el gobierno comete un error, digo, nada es perfecto, todo es perfectible, todo hay que corregirlo. Cuando uno comete un error, hacer la autocrítica y decir, bueno, hasta el 10 de diciembre hubo muchos que estuvieron aplaudiendo al gobierno que nos dejó realmente, estamos saliendo de Kosovo, y esto es una realidad. Después, bueno, uno lo puede mirar de una óptica totalmente diferente. Pero ¿están evaluando un paro o no? Porque en su momento Macri vetó la ley antidespido y no hubo ningún paro de ninguna de las CGT. Y la verdad que no ha habido conflictos gremiales. Sí, hubo una movilización en el 29. A ver, hay un tema que es más profundo, Maximiliano. Nosotros tenemos de acá al 22 de agosto tener que transitar un camino para generar la unidad, ¿no? Esa unidad es el instrumento de discusión social. Esa unidad de la CGT va a ser la organización, va a ser el Consejo Directivo el que se siente frente al gobierno a discutir la totalidad de los problemas sociales. Si no hay respuesta, no hay rectificación de algunas medidas que yo estoy seguro que el compañero tampoco está de acuerdo. Por supuesto. Si no hay rectificación de algunas medidas, seguramente vamos a iniciar con acciones sindicales, no tengas duda. Digamos, ahora, ¿pero estamos hablando de cuándo? ¿De septiembre? No, estamos hablando de octubre, normalizar. De noviembre. Es que hoy no hay. Es que hoy hay un montón de sectores que hablan con un montón de funcionarios, pero como hablamos tantos, nadie habla con el gobierno. Ahora les voy a hacer una pregunta a Jenú y la otra pregunta que yo tenía para hacerles es, ¿y cuál es el referente político hoy del sindicalismo, de esta CGT, ¿no? Porque hasta el 10 de diciembre pasado había una parte importante del sindicalismo que estaba abrazado a Cristina, ¿no? Abrazadito pasaron los últimos años. Nosotros no. Moyano se rompió con Cristina. Va a ser muy difícil hace un buen tiempo, pero hubo otro sector que caminó, bueno, Caló, Viviani, bueno, había muchos que estaban abrazados, que iban ahí a aplaudirla a Cristina. ¿Hoy no tienen referente político? Bueno, hoy el temas sindicalismo de no tiene referente político. Está huérfano el sindicalismo. Son temas de debate, no cabe duda de que el país necesita una recomposición del peronismo con una fuerte autocrítica, con una zaranda para sacar todo lo que le hizo mal al peronismo también y construir una fuerza opositora con capacidad de ser alternativa, ¿no? Digamos, esto es una realidad. Ahora, esto no tiene nada que ver con la autonomía que tiene que tener la CGT en términos partidistas, ¿no? Si se aprueba el triunvirato, ¿cuánto va a durar? Porque ya hay algunas críticas, ¿no? Omar Viviani, por ejemplo, se diferenció, Sacia de la Unión Ferroviaria, el Momo Venegas dijo directamente que si hay un triunvirato, él no va a formar parte de la CGT. Pero por distintos motivos critican, ¿no? Sí. El Momo Venegas porque coincide más con... El Momo está abrazado y porque a Macri. quiere ser por ahí él, ¿no? Yo lo respeto. Pero el Momo es un dirigente yo lo respeto, sindical que, todo, que también ha compartido listas políticas con Mauricio Macri. No quiero pero hacer quieren la unidad. Algunos dirigentes se están quejando del no triunvirato. quiero hacer tema, no quiero tocar en términos de nombre propio. Y después hay otros compañeros que no quieren 3, quieren 4, quieren 5. Por eso, entonces, el tema es la unificación. ¿Viene una central única la unificación, viene la unificación, un reparto de cargos? Viene la unificación, va a haber un triunvirato, ¿no? Que el triunvirato represente los 3 sectores que tiene la CGT. Ahora, muchos dicen que el sindicalismo ha sido uno de los sectores que más rápidamente abandonó al kirchnerismo, digamos, ¿no? Que lo que tenía el kirchnerismo en el sindicalismo... rápidamente a partir del 10 de diciembre no le quedó nada en las CGTs, ¿no? Nada. Piñanelli
y Viviani, que eran dos de los referentes del kirchnerismo en el sindicalismo, fueron los que armaron la partición del bloque del Frente para la Victoria con Bocio y los gobernadores, y después no le quedó nada en la CGT. Es decir, ya no hay kirchnerismo en la CGT. Lo que pasa es que Cristina también tuvo al movimiento obrero 2 años sin recibirlo. Esta es la otra realidad. ¿Macri los recibe a diferencia de Cristina? No, Macri tampoco nos recibió. Recibió informalmente en un acto donde quiso hacer firmar un... Algunos deben tener la posibilidad de hablar con Macri. Yo no digo que no. Pero digamos, recibirlo no es tener la comunicación de darse la mano y demás. Recibir es decir, esta es la agenda y estos temas los tratamos. Esto no existe hoy. No existe hoy y no existió en los últimos 2 años del gobierno de Cristina, ¿no? A ver, ahora la seguimos. Miren, José Luis Esper hoy durísimo contra el gobierno, diciendo que vendió humo con esto de que venía el paraíso en el segundo semestre. O sea, no había forma de salir del esquema de la economía kirchnerista sin que hubiese un subidón de la inflación importante. Pero a ver, insisto, y acá están los errores de Cambiemos, ¿sí? No solo de diseño, sino de desastrosa comunicación. En lugar de andar vendiendo humo desde febrero que iba a bajar la inflación y que el segundo semestre iba a ser el paraíso, deberían haberse dedicado la misma energía en enseñar a un pueblo con serias falencias culturales lo que acá pasó. Bueno, ya está con nosotros Alberto Fernández. Al gobierno lo están corriendo fuerte. Algunos sectores más de derecha, más ortodoxos, que dicen, miren lo que es el déficit fiscal, no han hecho el ajuste, miren el dólar que les quedó ahí en 14, 15 pesos atrasado, no hicieron el ajuste que correspondía. Y una dirigencia política también más por izquierda, que puede ser desde el peronismo, el kirchnerismo, los sectores de izquierda y demás. ¿Qué está pasando? No sé quién lo corre al gobierno, lo que sé es que se tropieza solo. La verdad es esta, porque nadie le está pidiendo que haga las cosas que hace. Las hace, se equivoca, después dice corregir, pero corrige mal. Digo, tomemos el caso de las tarifas. Hicieron un dislate con las tarifas, no porque no corresponde ese aumento, tal vez corresponde hasta un aumento mayor, sino el modo fue un dislate. Cuando vieron el dislate dijeron pongamos un tope del 400% y 3 días después apareció el jefe de gabinete diciendo no paguen nada. La verdad es que es muy difícil de entender lo que el gobierno quiere hacer. Sinceramente es muy difícil. Me parece además que es absolutamente cierto que recibieron una herencia compleja, pero también es cierto que hicieron las cosas como para que todo empeore. Y en verdad las cosas empeoraron no por la herencia, sino por la ineficiencia, solamente. Y lo que creo es que vamos a terminar el año objetivamente, y Macri va a haber perdido una oportunidad formidable el primer año, porque el primer año es el año de mayor fortaleza de cualquier gobierno. Es la luna de miel, Macri tiene un idilio con los medios de comunicación asombroso, que nadie le marca absolutamente nada de lo que está pasando. Kirchner tenía un idilio en el 2003 con los medios de comunicación, empezando por Clarín, digamos, no sé, y duró como 4 años el idilio. Yo creo que también, sí. Pero también es cierto que lo aprovechamos mejor, me parece. Lo aprovechamos mejor porque en esos años se cambiaron muchas cosas. La Corte, la ley de punto final y obediencia de vida anuladas, el comienzo de acuerdo con el Fondo Monetario, en fin, se hicieron muchas cosas. Ahora, me parece que acá se ha perdido mucho tiempo. Macri tiene problemas en lo económico. Ahora, desde el punto de vista político, pasó todo lo que quería y más. Es decir, todo lo que analizamos, Macri no va a poder gobernar el primer año porque tiene al peronismo en la oposición, barrió con todo. Bueno, porque... Es decir, Macri ha logrado pasar la ley de pago a los fondos buitre, la reforma de temas jubilados con el blanqueo, los 2 jueces de la Corte, nombró 2 jueces de la Corte, sí, bueno, pero Suprema de Justicia. Pero nombró 2 jueces intachables, esta es la verdad. Bueno. Eso es uno de los aciertos de Macri. Yo no me hubiera opuesto nunca a cuestionarlo a ninguno de los 2 jueces, son 2 jueces impecables. Definitivamente impecable. Uno fue ministro conmigo. Con el sindicalismo no ha tenido mayores contratiempos, digamos. Ha despejado el panorama político, se le complicó la economía. A mí me da la impresión que no es que se ha despejado el panorama político. Me parece, yo siempre digo, miren, en la novela policial hay una regla que dice, dime quién se beneficia con el crimen y te diré quién es el asesino. Y este peronismo dividido solo beneficia a Macri y Macri de alguna manera lo promueve. Y la verdad es que yo creo que esto le ha servido a Macri para que en este primer año no haya fortaleza suficiente como para enfrentarlo políticamente de otro modo.
Y porque además hay un espacio del peronismo, que es el Frente Renovador, que lo que quiere es que el país avance, no que retroceda. ¿Lo peor ya pasó, digamos, No. esto que está planteando Macri? No, de ningún modo. No, de ningún modo. Yo creo que, yo insisto, creo que Macri perdió un año extraordinario, digo, una oportunidad extraordinaria. A ver, este año la economía va a caer entre el 1,5% y el 2%. Y el año que viene, si las cosas mejoran un poco, va a crecer entre el 1,5% y el 2%. Con lo cual vamos a entrar en el año 2018 como estábamos en el 2015. Sí. Es más o menos lo que pasó también en el 2014-2015, digamos. Claro, exactamente. En el 2014 cayó 2%, en el 2015 creció 2%. Y hasta el 2016 como estabas en el 2014. Es como 2 años olvidados en la historia argentina. Salvo que se cumplan los pronósticos de Miguel Bain, que era el asesor económico de campaña de Daniel Scioli, que dice que la economía va a crecer el año que viene 5%. Bueno, hay algunos que dicen que por efecto del rebote eso puede pasar. Sí. Eso puede pasar. Lo que pasa es que me parece que hay un nivel de descreimiento muy grande sobre las posibilidades de que la Argentina crezca. O sea, la Argentina ya está en recesión, no lo digo yo, lo dicen los datos oficiales. Esa recesión ha generado una caída del consumo impresionante. La caída del consumo ha detenido en alguna medida la inflación, pero por mucho que se tiene la inflación, está en el orden del 2 y pico por ciento, 3%. Y lo que aumenta ya no son las tarifas, el núcleo de alimentos es lo que está aumentando. Entonces, la realidad es que Macri va a haber recibido un país con 25 puntos de inflación y a fin de año va a tener que explicarnos por qué tenemos un país con 40 puntos de inflación. Va a haber recibido un país con 5 puntos de déficit y va a tener que explicarnos por qué, después de todo este ajuste que dice que hizo, por el cual nos recomiendan que tenemos que ser tolerantes y demás, vamos a tener un déficit de casi 8. Eso es lo que no vamos a entender. ¿Por qué en el medio? Sí, lo que plantea el gobierno, sinceramos la variable. También recibió un país con $1.10 y hay $1.15. Pero bueno, también en el 2013 el dólar estaba a 6 pesos y después pasó a 8. Esas son definiciones también del gobierno, ¿no? Cuando el gobierno dijo salgamos del cepo y llevemos el dólar a 15, generó una devaluación del 50%. Devaluación que favoreció muchísimo al campo y al campo además le sumó una quita de las retenciones junto con la industria del campo. De ese modo, con esas retenciones perdidas por el campo, por el gobierno dejó de percibir 4.000 millones de dólares, que son los 4.000 millones de dólares que quiso cobrarle a los consumidores de gas en esta vuelta. ¿Ok? Es exactamente la misma cifra. Son definiciones del gobierno. Yo no sé si el gobierno se equivoca, tal vez el gobierno cree en eso. Yo no estoy muy seguro que el gobierno esté equivocado. Creo que el gobierno quiere eso. Diego. En la entrevista que le dio a La Nata, Macri dijo que se acabó la joda para todo el mundo. Con el blanqueo. Sí, ¿usted le cree y que tiene razón porque es el fin perfecto. Es hacerle un favor a todos los evasores y elusores de la Argentina. No, y es el fin perfecto. Bueno, es un mensaje más general, que se acabó la joda para el empresariado. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Yo lo que creo es que ninguna joda se termina indultando a los jodones. Eso es lo que yo creo. Y es lo que ha hecho Macri con el blanqueo. ¿De acuerdo? Ahora, Alberto, convengamos que veníamos de 2 blanqueos. Sí, uno en el 2008, otro en el 2013. Y encima después situaciones como la de Cristóbal López, 8.000 millones de pesos Maxi, que no pagaba. Digamos. Pero Maxi, yo fui el primer crítico de los 2 blanqueos. Fui el primer crítico del blanqueo del 2009 y fui el primer crítico del blanqueo del ridículo blanqueo de los sedines. Fui el primer crítico. Los blanqueos son un premio a los evasores, punto. Son un premio a los elusores, punto. La verdad que terminar la joda de este modo para todos ellos están felices. Están de joda. Claro, exactamente. Es un final perfecto a la fiesta. Está bien, qué sé yo. Creo que al gobierno no le va a salir tan mal, porque seguramente van a blanquear mucho por las condiciones internacionales, van a blanquear mucho, no por las condiciones argentinas, porque hay que ver cuánto de ese blanqueo vuelve a la Argentina. Hay que ver esto, porque una cosa es blanquear y otra cosa es traer la plata. Hay que ver esto, porque es la gran duda, porque además el gobierno dejó la posibilidad de blanquear y dejar la plata en el exterior. Hay que ver qué es lo que pasa con todo eso. Yo una última. ¿Según el peronismo finalmente o no? ¿Qué pasa? La semana pasada hubo un encuentro, algunos dicen 3 ex jefes de gabinete del kirchnerismo, Abal Medina, Alberto Fernández, Sergio Massa. ¿Qué pasa? Según el peronismo, las distintas vertientes, lo que antes fue... Yo no estuve en una reunión con Abel Medina, creo que estuvo Pichetto en esa reunión. Sí, estuvo Pichetto. Yo no estuve. Mira, yo lo que creo es que el peronismo tiene que hacer un análisis serio para ver de qué modo vuelve a unir fuerzas. Pero la unión de fuerzas no es a cualquier precio. La unión de fuerzas supone que muchos
hagan una autocrítica por el pasado presente, este peronismo presente que fue tan consecuente, obediente y obsecuente con Cristina, tiene que hacer alguna autocrítica, porque ha cometido muchos errores y ha habilitado muchísimas cosas que no debió haber habilitado. Y a partir de allí creo que podemos empezar a discutir lo que quieran, pero no antes. ¿Lo convence a Massa usted? Porque Massa parece que camina hacia Margarita Stolbizer, hacia una pero es que yo creo que transversalidad. Sergio, pero es que yo creo que está muy bien, porque Sergio expresa mucho más que el peronismo. Expresa mucho más que el peronismo. Ahora, ¿el peronismo es Cristina también? Bueno, ya no sabemos muy bien qué es el peronismo a esta altura. No, porque si el peronismo es Cristina, digamos, Massa es difícil que camine hacia ese lado. Tiene a Margarita Stolbizer diciendo que la expresidenta era una delincuente y mostrándole todos los días los dólares que tenía por acá o por allá. Pero me parece que la primera que quiere diferenciarse del peronismo es Cristina. O sea, ya a esta altura Cristina quiere no irse. quiere ser, y bueno, no quiere ser parte del peronismo, ¿Y a dónde claramente. se va a ir? No sé, a esta nueva fuerza que ella llama el movimiento, ¿cómo lo llama? Usted dice que con Vudú, con Delía y con No sé con quién, no sé con quién, no creo, porque tampoco, yo no minimizo la inteligencia de Cristina. Lo que digo es que me parece que Cristina no está pensando la política dentro del peronismo, lo está pensando de otro modo. No. A mí me parece que Cristina también, antes de seguir pensando en su carrera política, tiene que explicar una serie de cosas que están pasando, que no soy yo quien debe explicarlas, creo que debe explicarla ella, porque tienen que ver con su situación personal. Patrimonio personal. Claro, y me parece que es una condición central como para poder pensar que ella siga adelante. Porque allí hay una mácula en su proyecto político, sin ninguna duda. Es decir, que por ahora todas estas movidas que hay en el peronismo, en el sindicalismo y demás no tienen en cuenta yo lo que creo que hay una conciencia muy generalizada que con la división del peronismo el único que se beneficia es Macri. Es decir, Macri apuesta a que Cristina siga en el escenario. Bueno, claro, yo creo que es absolutamente funcional a Macri que Cristina siga en el escenario. Absoluta. Nadie. A Macri no le conviene la caída de Cristina, no le conviene Cristina presa. Nada es más funcional a Macri que Cristina, López, Devido, todo eso que se está ventilando. Nada es más funcional a Macri. Ahora, el peronismo no es centralmente eso. No es centralmente eso. Entonces, lo que creo que hay, pero tampoco el peronismo puede desentenderse de eso porque muchos avalaron de algún modo o acompañaron el proyecto político, no me animo a decir los dislates de corrupción. A ver, Macri, en el raíz mediático, hablando de que no la imagina a Cristina presa. ¿La imagina? ¿En algún momento la imaginó a la expresidenta presa? No, ni lo imagino, ni lo pienso, no es un tema mío. Y lo que pasa acá es que para un grupo de gente que se enfermó con el poder y que manipuló todo, o intentó manipular todo, la justicia, la comunicación, el Congreso, todo tipo, el INDEC y la información, ellos creen que uno opera como ellos. Ni lo imagino, ni lo pienso, no es un tema mío. Bueno, algunos dicen que lo peor que le puede pasar a Macri es que los jueces vayan a fondo y terminen con Igual está muy bien lo que dice Macri, así como le cuestiono cuando él dice que los independentistas del 16 se angustiaban cuando declararon la independencia y dice un disparate de esa magnitud. Esto que está diciendo es correcto, no es un tema de Macri. Es un tema de la justicia. Lo que está pasando con Cristina no es un tema político, es un tema judicial. ¿Usted no ve la mano del gobierno detrás de lo que está pasando con la justicia? No, yo no creo que el gobierno le haya metido 9 millones de dólares a López en el baúl del auto. No, yo estúpido no soy. Yo lo que creo es que esto es algo que Es decir, esa es teoría conspirativa del kirchnerismo, digamos. Tampoco comparto lo que dice Cristina cuando dice a mí me persiguen. En algún caso puede haber persecución. Creo que la causa de Bonadío sobre los dólares. Algún juez que tenga una enemistad personal con Cristina. Claro, pero después hay cosas que ella debería tener que explicar. Esto es todo. Y me parece que lo que dice Macri es la posición correcta. No es un tema, este no es un tema político, es un tema judicial. No deberíamos estar hablándolo acá, deberían estar hablándolo en los programas policiales. Punto, es esto. Es esto. No, bueno, pero como Cristina para los programas policiales, digamos. Dejémosla por ahora en los programas políticos. Estamos discutiendo delitos, No, le estoy extremando. A ver si la tenemos que poner a Cristina en los programas policiales. Son temas delictivos. Sí. No estamos hablando de política, son temas delictivos. Que un tipo cobre coimas y se lleve 9 millones de dólares a su casa es un tema delictivo. Está bien. A ver, le voy a hacer una pregunta más para la mesa y quiero también la opinión de Alberto Fernández. Se ha discutido mucho en estos últimos días si el gobierno está esperando que derramen las inversiones, digamos, apostando a la teoría del derrame, ¿no? Justifica la inflación, el
el tarifazo, la recesión por ahora y está esperando las inversiones. Sí, no solo ahora, desde la campaña, ¿no? Digo, desde campaña que vienen diciendo que va a haber una lluvia de inversiones que no la va a haber. Lo único que estamos teniendo es un ingreso de dólares por endeudamiento externo y por bicicleta financiera. Lo que está viendo es tasas altas, dólar planchado, una serie de condiciones que atraen el capital financiero, está ingresando y mucho, las estadísticas lo muestran, y mucho endeudamiento externo, colocación de títulos que hacen ingresar los dólares. Pero nada de eso se vuelca a la actividad productiva. Hasta ahora no lo vimos, y esa lluvia anunciada que es de dólares para la inversión, que es lo que necesita la Argentina, la economía argentina, no está llegando y no están dadas las condiciones para que lleguen ni en el segundo semestre, y si no cambian algunas cuestiones fundamentales, tampoco para que lleguen el año que viene. Yo no coincido en el informe de política monetaria que acaba de publicar el Banco Central de la República Argentina. Está claro un crecimiento de la inversión directa en la Argentina y que además creo que hay una apuesta muy fuerte a la inversión pública. Digamos, no solamente la inversión privada. Me parece que hay una decisión política que tiene que ver con la inversión en obra pública que está claramente quintuplicando el valor que había generado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Scioli. Digo, hay 7.000 millones de pesos distribuidos en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Primera vez en la historia que el gobierno de la provincia financia sin discriminación a 135 municipios, no importa el color político. La segunda cuestión, creo que hay financieramente garantizado, digamos, el pago a partir de las colocaciones de bonos que ha hecho la provincia, lo que está incluido en el presupuesto, y esto implica una inversión adicional de 16.000 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires, más la inversión que está realizando el gobierno nacional. Por lo tanto, me parece que hay una apuesta clara a la inversión y esto se va a concretar y se está concretando. De hecho, esto ya se le ha entregado a los municipios la primera cuota de los 7.000 millones de pesos que se le habían planteado. Ya están hechas las licitaciones, han comenzado las obras en varios de las obras que tienen que ver con riesgo hídrico, en la cuenca del Salado. Es cierto que el gobierno ha logrado, al abrir el financiamiento externo, ha logrado lo que no pudo hacer en los últimos 2 o 3 años de Kirchnerismo, y se quedó sin plata. Scioli no tenía plata para hacer obras, pagaba los sueldos nada más con los fondos que tenía. Entonces, cuando vos abrís el crédito externo, y bueno... Y dejaba un agujero enorme con deuda sin documentar. El año que viene, si querés pavimentar toda la provincia de Buenos Aires... Vos sabés, Maxi, que financiar gasto corriente con deuda en dólares es complicado. Cambiamos el relato. Digamos, aparecen los números de vuelta, aparecen las proyecciones. Es la publicidad que teníamos en el fútbol para todos, ahora pasa a ser otro relato, digamos. Yo lo que les puedo decir es que hablo con los compañeros, con los laburantes, con los delegados, y todos están peor. Y todos están peor. Un tipo que gana 15.000 pesos y le vino 2.000 pesos más en tarifas o 3.000 pesos más, está peor. La Argentina está peor. Digamos, después que nos digan que Scioli, yo ni lo defiendo a Scioli ni la defiendo a Cristina. Yo lo que digo, objetivamente, el país, para los sectores medios, para los sectores trabajadores, para los jubilados, ni hablar. Y para los más vulnerables, está peor. Los que sostenían ese proyecto son los que posibilitaron las bombas de tiempo que estaban explotando durante todo este primer semestre. Digo, hubo que pagar mientras tanto, a partir de la cláusula, a partir de la venta de dólares a futuro, 58.000 millones de pesos. Sí, que disparada por la devaluación que hizo el gobierno. Pero sí, perdóname, ¿por qué no hablaron con los amigos y le dijeron, bueno, mira, esta es plata que nos vino de más, ¿por qué no la relegaron? Porque aparte son todos los funcionarios del gobierno. Hubiera sido mucho mejor que no hubieran ofrecido los amigos. Eso no es judiciable. Con los aliados habló. Eso no es judiciable. Sergio Massa fue un aliado, viajó con el presidente de la Nación, hubo acuerdos en la Cámara de Diputados. Pero yo hablo del dólar a futuro, digo. Sí, y los funcionarios públicos del actual gobierno, que eran los que estaban... Mancini, ¿están todo peor hoy? Hoy estamos pasando una situación difícil. Sí. Después, bueno, uno puede ser optimista, ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo veo el vaso medio lleno, ¿no? Reconociendo que la situación es una situación difícil. Es peor que la del final de claro, hay errores y algunos graves. Pero es una de las cosas que también nos estamos diferenciando. Hoy nosotros podemos decir dentro del espacio los errores que se están cometiendo y podemos decir de que la situación es difícil. Hace un año era impensado. Por ejemplo, cuando recién hablaban de los medios, hace 2 días estuve en la TV pública. Trataron de la misma manera, el formato es más o menos parecido, igual a 678, sí. Y la gente tiene la posibilidad de expresar y decir lo que piensa. Esto es una realidad. Antes eso
no ocurría. Hoy nosotros podemos estar dentro de un espacio, pensar diferente, decir que la situación es complicada y que por supuesto que desde la CGT nosotros vamos a dar la pelea y estar del lado de los trabajadores. Diego, ¿qué decías del documento de la CGT? Sí, porque hoy se habló mucho de un documento de la CGT, que ahí estábamos charlando con Daer, si eso no es, pero es durísimo ese documento que habla, bueno, de la brutal devaluación, que habla de los aumentos indiscriminados de tarifas y de precios, y que termina con una conclusión que dice, lo estamos viendo, la importante pérdida de poder adquisitivo y la brutal devaluación nos obliga a tomar resoluciones para evitar que la crisis siga derrumbando puestos de trabajo, salarios y derechos adquiridos. Y por eso también, bueno, se especulaba con la posibilidad de una medida de fuerza, que antes del 22 de agosto seguro que no va a suceder. Mirá, por lo que ha planteado Daer acá, Mancini, están discutiendo para adelante. Ese es el tema. También hubo una pelea muy fuerte entre el sindicalismo y el gobierno por la ley antidespido. Macri vetó la ley antidespido. Y no pasó nada. No pasó nada. Silencio. Fue así. Lo que pasa es que ese fue un tema del Parlamento. Está bien, está bien. Ese fue un tema del Parlamento. No pasó nada. No nos Me confundamos. quedé sin tiempo. Pero hay un poco de teoría del derrame, o Macri aprendió que la teoría del derrame en los 90 fue un desastre. No existe la teoría. ¿Aprendió Macri eso? No sé si lo aprendió. Yo lo que creo que quiero que aprenda rápido. Hay una discusión si Macri es desarrollista, si es neoliberal, sí. No, no es. Neoliberal yo creo que no es. Desarrollista tampoco. Lo que digo es que... Es peronista entonces. No se sabe qué es alguien, es peronista. No, lo que creo es que hay que mirar algunas cosas con atención, todos. ¿no? Seguir pensando que la inflación se puede resolver del Banco Central, cuando el Banco Central acumula una deuda, hablando del dólar futuro, de 600.000 millones de pesos pagando una tasa superior al 30%, la verdad es que si seguimos con eso, esa no es una bomba de tiempo, esa es una explosión segura. Los números fiscales, los del Banco Central son horribles, venían horribles del gobierno anterior pero y ahora se han empeorado. Pero el sistema de emitir Levax, chupar dinero y pagar 30 y tanto % empezó con Federico Sturzenegger y lleva acumulada una deuda de 600.000 millones de pesos. Ojo, rindiendo una tasa superior al 30%. Ojo, eso no es herencia, aviso. Pero si la inflación es de 40, la tasa negativa. Gracias a todos. La deuda. Quédense en Canal 26, ya llega Willy Cohen con el timón de la economía y después María O'Donnell con sus 50 minutos. Nos reencontramos mañana. Maxi.